Hola, un saludo muy especial para todos ustedes, los que ya nos siguen a través de nuestro canal y en nuestras redes sociales. Vamos a iniciar una serie de videos, hoy es el primero, sobre un tema muy interesante porque se vienen los plazos para la presentación de las declaraciones de renta de personas naturales. Van desde el 12 de agosto hasta el 24 de octubre próximos y en consecuencia pues estaremos abordando diferentes temáticas. Es un tema bastante amplio, pero trataremos de avanzar en esas temáticas y también si tienen inquietudes, si nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal y también estaremos atendiendo esas inquietudes y sobre esas inquietudes también daremos respuesta en los próximos videos. Este es, digámoslo así, un abrebocas del gran tema de vencimiento de declaración de renta de personas naturales. Es muy importante precisar en cuanto a las personas naturales frente al impuesto sobre la renta que la ley distingue claramente entre aquellos obligados y los no obligados a llevar contabilidad. De manera que esto es fundamental a la hora de determinar el cumplimiento de la obligación. Es también muy importante, digamos, tener la inscripción en el Registro Único Tributario. El RUT tiene tres funciones básicas: identificar, ubicar y clasificar a los sujetos. Entonces, una persona que tenga el estudio, el diagnóstico, le dé lugar a saber que está obligado a presentar declaración de renta, deberá tener el RUT, abrir el RUT de forma previa al cumplimiento de la obligación. Y pues el hecho de tener la condición o no de estar obligado a llevar contabilidad va a depender en suma, en primera instancia, de si hace parte de ese grueso de personas naturales que la ley les exige llevar contabilidad. Por ejemplo, si es un comerciante. Se supone que más allá del cumplimiento de topes y de condiciones, quien ejerza el comercio de forma habitual, pues la ley comercial lo cataloga como comerciante y en consecuencia lo obliga a llevar contabilidad. ¿Cómo se debe llevar contabilidad en Colombia? Todos lo sabemos, de acuerdo con la ley 1314 del 2009 y de acuerdo también con las normas reglamentarias, especialmente el decreto 2420 del 2015. Estas personas deben de llevar la contabilidad bajo el esquema de las NIF, que quedó contemplado desde la ley 1314 del 2009, como lo decía hace un momento. Entonces es muy importante tener esa claridad. Llevar contabilidad en Colombia de acuerdo con las NIF es perentorio. Además necesario a la hora, por ejemplo, de establecer una defensa en estrados judiciales, a la hora de establecer, digámoslo, una reclamación entre comerciantes, pues la ley va a privilegiar a aquel que lleve contabilidad en debida forma. Los que no están obligados a llevar contabilidad porque su actividad no se lo exige, por ejemplo, un vinculado laboral, por ejemplo, una persona que no sea responsable del IVA. Entonces ellos, pues obviamente no estarán en la obligación de cumplir con esa premisa, pero el hecho de estar obligados o no obligados también va a depender, por ejemplo, entre otras cosas, del formulario que debe utilizar. Un obligado a llevar contabilidad tiene que utilizar el formulario 110, mientras que un no obligado utilizará el formulario 210, por ejemplo. Estando en el 110, entonces el obligado era, en algunos casos, si se cumple con ciertos topes, presentar el formato 2517, que es básicamente el desglose o el detalle de la depuración de su renta, de su patrimonio, de acuerdo con las conciliaciones fiscales establecidas en la norma tributaria. Ahora bien, otro aspecto muy importante y que vamos a entrar en analizar en detalle casi que en un video aparte es el tema de la residencia. Resulta que para efectos tributarios, la residencia fiscal en Colombia está marcada por la permanencia continua o discontinua en el país por 183 días o más, y además de otras condiciones, por ejemplo, si permanece o no el núcleo esencial de la familia de la persona en el país, por ejemplo, si la persona está separada o no legalmente, por ejemplo, si la persona estando en el exterior, entonces tiene bienes y tiene también ingresos, ¿en qué proporción? Lo veremos más adelante cuando detallemos el artículo 10. Y un aspecto muy importante, sobre todo en el caso de los extranjeros o incluso de los nacionales
que tienen mucho flujo de entrada y salida del país es el tema de medir esa permanencia de los 183 días en un periodo constante de 365 días, que no equivale propiamente al año calendario como tal, sino que se marca desde el primer ingreso al país a partir de lo que marque el pasaporte de la persona. Y por otro lado, también está el caso de las personas naturales, por ejemplo, que han accedido al régimen simple de tributación, los cuales no tienen que presentar esta declaración de renta, porque el régimen simple de tributación es un régimen excepcional, es un régimen alternativo al del impuesto de renta, y como tal, pues una persona natural o está en el simple o está en el sistema ordinario. No puede estar al mismo tiempo en ambos. Sobre el régimen simple también hablaremos más adelante. Y hay un aspecto importante en relación, por ejemplo, con la forma en que tributan las personas naturales, caso, por ejemplo, de los cónyuges. La ley tributaria establece claramente que los cónyuges declaran por separado. En el caso, por ejemplo, de los cónyuges, se hace extensivo ese tratamiento también a las personas que no tienen unión por vínculo matrimonial, sino que tienen una sociedad patrimonial de hecho, o las personas que tienen esa permanencia sin distingo de su identidad sexual, o sea, las parejas heterosexuales y homosexuales también tienen cabida allí. Entonces, la norma ha ampliado, digamos, este espectro de la calificación y clasificación de las personas que tienen algún vínculo sentimental en materia del impuesto de renta. Otro aspecto importante que definiremos es la forma en que la ley determina la valoración de los ingresos de la persona natural, obviamente que recibe diferentes tipos de ingresos como dividendos, por ejemplo, como venta de inmuebles, como ingresos extraordinarios, los que provienen de herencias y legados, cómo se determina su cuantía y cómo se debe de declarar. Todo eso lo hablaremos en los siguientes videos. Es un mundo, ¿verdad?, muy interesante el de la declaración de renta de personas naturales, pero haremos un análisis pormenorizado de cada uno de estos detalles en los siguientes videos. Como les digo, este es un acercamiento general a las temáticas propias del impuesto de renta de personas naturales. Estén pendientes entonces de nuestros videos más adelante, porque aquí les contaremos en detalle y pues con el sustento jurídico correspondiente cómo sería el tratamiento en cada uno de esos casos que les he analizado y otros también que se puedan dar de acuerdo con las inquietudes que ustedes nos vayan planteando a través de nuestras redes sociales. Los espero entonces para una próxima oportunidad y no se pierdan los siguientes videos que tocaremos en detalle todos estos temas. Un abrazo para todos.